Bueno, Bueno, aquí retomamos. estamos en la segunda parte de la entrevista. En esta segunda fase vamos a conversar sobre el origen y la importancia del Premio Nobel de Economía, tratando de hacer especial hincapié en el papel que ha tenido para el reconocimiento y la difusión de los métodos econométricos. Como muchos saben, recientemente fueron entregados los galardones de este año a los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, que también son destacados econometristas. Hablaremos entonces con José Luis Arrufat, que es una de las personas en nuestro país que más sabe sobre estos premios, sobre las contribuciones de los premiados a la economía en general y a la econometría en particular. Pero primero empecemos por conocer un poco más sobre este famoso premio. José Luis, ¿podrá contarnos usted cuál es el origen del popularmente denominado Premio Nobel de Economía, ¿no? ¿Cuál es el verdadero nombre y qué diferencias tiene con el resto de los premios Nobel? Bueno, como aclara muy bien la página nobelprize.org, la vas a mostrar para que la Si quieren gente... la vamos mostrando, sí, ahí voy a Creo que puede compartir ayudar pantalla. mucho, así la gente puede llegar por su cuenta ahí también. Claro. El premio Nobel, propiamente dicho, comienza en el año 1901 y fueron 5 premios inicialmente. Así que cuando hablamos de premio Nobel, estrictamente habría que restringirse a esos 5 que suelen otorgarse en un determinado orden. El de Ahí voy a física... abrir la pestaña del premio Nobel. perfecto, una vez que la tengamos ahí, va... A ver si me deja solamente esa pestaña. Sí, creo que sí. Una pestaña. Ahí vamos. Ahí la estamos Gracias, compartiendo. gracias por la ayuda, porque yo no estoy muy canchero en esto. Bueno, ahí la estamos viendo. Usted vaya contándonos y si quiere me va guiando para que La podamos ir a gente, donde usted quiera. la gente puede leer bien cómo se llega a esta página, Sí, Nobel la página, Prize. por cualquier cosa, claro, es nobelprize.org, ¿no es cierto? Claro, acá se puede ver, por ejemplo, de Nobel Prize, bueno, ustedes saben, la mayor parte de la gente puede saber que Alfred Nobel fue un hombre muy destacado a nivel científico y que manejaba una gran fortuna. Eh, Asimismo, también se sentía culpable de haber hecho algunos inventos que habían dado lugar a la muerte de numerosos seres humanos en su momento. Hay una estatua de Alfred Nobel. Este hombre muere en 1896, si no me falla la memoria, en San Remo, en Italia, y tenía un gran complejo de culpa, porque en sus últimos años un hermano de él, que estaba en Estados Unidos, había recibido un envío de él, el inventor del llamado de la dinamita, a veces llamado también TNT o Trinito Tolueno. Era un hombre que hablaba muchos idiomas, era una persona con grandes contactos, él era sueco, pero dicen que hablaba fluidamente el alemán, no sé si hablaba ruso. Evidentemente en el centro de Europa todo el mundo quería congraciarse con él. Bueno, acá se aclara que nació en Estocolmo, en Suecia, el 21 de octubre de 1833. O sea que no era tan mayor cuando murió, porque murió en el 96, tenía 63 años aproximadamente. Hubo un incidente que lo marcó mucho, él había hecho una gran fortuna vendiendo todos estos explosivos justamente que podían cambiar decisivamente el curso de una guerra. Entonces el zar de Rusia, el emperador alemán, el Kaiser, como se llamaba en esa época, y no solamente ello, el Reino Unido, los franceses, amigarse con Nobel podía pertenecer, tiene sus ventajas, dicen algunas tarjetas de crédito, ¿no? Estar en el grupo de amigos de este podía ser realmente conveniente en el sentido que le facilitara a uno los mejores explosivos que pudieran ayudar a... Acá se cuentan varias cosas de su vida, yo les confieso que no es mucho lo que conozco, pero hay un hecho que se ve que lo marca mucho a él, que es la muerte de su hermano. Él le hace un envío a Estados Unidos ustedes saben que el TNT, la dinamita, es altamente explosiva, altamente inestable. Hay una película muy famosa que se llama El salario del miedo, que es una película francesa que trabaja Yves Montand, si no me falla la memoria. Entonces era muy común el trasladar esto, se trasladaban pequeñas, como, como si se trasladara una vacuna, digamos, lo que se llama un vial en inglés, un vial, una pequeña cápsula de vidrio, digamos, ¿no?
Y había que tener un cuidado tremendo porque agarrar un pozo, una cosa así, nos podía producir un estallido. Creo que la película El salario del miedo se basa justamente en esa idea, que uno quiere trasladar de un puerto en un lugar de África, trasladar una determinada carga del trinito tolueno, para hacer unas voladuras, para abrir un camino, no sé, en Kenia, en Sudáfrica, trabajar en una mina, lo que fuera. No, los salarios que pagaban para que alguien accediera a asumir ese riesgo eran simplemente fabulosos. La cuestión es que le mandó un material de ese tipo a su hermano en Estados Unidos para que aceitara contactos y facilitara ventas. Y al manipular este material tan peligroso, el hermano perdió la vida. Con lo cual le dijo, che, realmente, bueno, Claro. esto le dejó un cargo de conciencia. Dijo, he hecho cosas tremendas en mi vida, he sido muy exitoso como empresario, pero como ser humano de alguna manera parece que estoy en deuda con la sociedad. Entonces decidió, como tenía muchos fondos, un hombre muy rico, decidió constituir lo que en la actualidad se llamaría una especie de fideicomiso y encargó a esta fundación, el Premio Nobel, que, que administrara ese dinero y empezara a entregar 5 premios. A lo mejor podemos ver ahí cuáles fueron estos 5 premios al ver Nobel Prizes and Laureates. O sea, fíjense el orden que empieza. Physics, o sea, física. Normalmente se dan en ese orden, se comunican en ese orden cuando llega fines de octubre. Sí, sí, más bien fines de septiembre, comienzo de octubre en realidad. Se da primero, se comunica quién ha ganado el premio de física, el premio de chemistry, que es química, el de medicina, también llamado de fisiología a veces, el de literatura y el de la paz. El de la paz no se entrega en Estocolmo, sino que se entrega en Oslo. En Noruega. Argentina ha tenido 2 premios Nobel de la Paz, que han sido Carlos Saavedra Lamas en el año 1936 y Pérez Esquivel, cuyo nombre a veces... Adolfo, ¿no? Adolfo, sí, perdón, ahora sí. Adolfo Pérez Esquivel en el año 80. Así que la Argentina ha tenido, de los 5 premios Nobel que ha tenido 2 en La Paz. Carlos Saavedra Lamas, el hombre que intervino como negociador para poner fin a la guerra del Chaco, una guerra terrible que produjo una gran cantidad de muertos entre Paraguay y Bolivia en la década del 30 por el dominio de ciertos recursos. Entonces, pero en orden viene primero el de física, se comunican de esa manera el de física, el de química, el de medicina, a veces también llamado de fisiología. La Argentina ahí tiene el exponente más destacado, es Alberto Husay. Bernardo Alberto Husay, Husé le dicen los que parece que saben algo más de francés. Yo si bien estudié no me considero una autoridad. En la Plaza de España, los que hayan circulado por ahí pueden ver un reloj de sol y hablan de el 10 de abril, el Día de la Ciencia, pues el día que nació Husay. Entonces, luego vino en el año 70 Leloir, que también pero ese fue en química. Leloir nació en París. Y luego Milstein. Milstein es una persona también en medicina por los trabajos en los monoclonales, que tengo entendido que en este momento tiene una gran importancia para combatir el COVID, por ejemplo, los antivirales y determinadas cosas. Por cierto, les aclaro que cualquiera que tenga la menor curiosidad sobre cualquiera de estos temas, por decir algo, lo único que tiene que hacer es hacer clic ahí, ver cuál es la lista. Yo lo voy a hacer para el caso de las ciencias económicas. Acá fíjense que dice no economics, sino economic sciences. Esto es lo que me puntualizó una vez una persona de la facultad. Dice, che, me parece que ustedes los economistas por ahí se pasan un poco de listos también, porque bueno, en realidad acá dice que este es un premio en ciencias económicas, un poco sintiéndose un poco tocado de que pretendiéramos soslayar las contribuciones de otros que nos llaman a sí mismos economistas. Bueno, no podía decir esto es válido, ¿no? Yo creo que algo de razón tiene, es decir, efectivamente, hay gente que ha hecho contribuciones por administración, otros que ha hecho contribuciones por contabilidad social, como Stone, ¿no? Las cuentas nacionales. Como me pareció que era razonable a partir de ese día, dije, mire, yo hasta este momento venía diciendo esto y a partir de ahora hago lugar a esta objeción. Y entonces, bueno, ahora lo menciono. Fíjense que en realidad no es el premio no se llama Nobel, sino que dice el premio del Banco Real de Suecia. Riksbank es el Banco Real, Sverige es Suecia, el Banco Sueco, el Banco Real de Suecia, que es el equivalente del Banco Central. Se cumplían 300 años de la fundación de ese banco, así que imagínense, en 1968, la tradición que tienen
esta gente de control de banca. La Argentina no tenemos nada parecido a esto, ni tenemos una historia inflacionaria parecida a ellos tampoco. No es algo de lo que podamos enorgullecernos, por supuesto, ¿no? Alguien diría, bueno, es mejor ir improvisando sobre la marcha, la verdad que me permito discrepar, pero admito que otros puedan tener opiniones diferentes, ¿no? Alguien sugirió hace un tiempo que preferiría ir lugares, la Argentina es un lugar relativamente aburrido en comparación con otros. La verdad que yo, la verdad, puesto a elegir, preferiría no tener estar con sobresaltos tan permanentes, porque creo que producen grandes daños sociales. Fíjense, acá se anuncia el premio del Banco Real de Suecia en Ciencias Económicas, In Memory of Alfred Nobel. O sea, se instituye este premio, pero que suena parecido, este premio Nobel en 1968 y se entrega por primera vez en 1969. Es decir, 68 años después de que se hubiera entregado el primer premio estrictamente Nobel en 1901. De paso les comento que el primer premio fue entregado al descubridor de los rayos X, Röntgen, que hizo un descubrimiento medio casual y que algunos dicen que tomó como conejillo de India a su señora esposa, con lo cual la puso en riesgo. Bueno, todos le debemos muchas cosas. Yo cada vez que voy a hacerme una placa a algún lugar, hace poco, tengo un dedo quebrado en el pie y siempre les comento a los radiólogos y radiólogas, bueno, ustedes saben que este descubrimiento, que hay que protegerse de la radiación, etcétera, se protegen ahí con algunas cosas. Entonces acá se cuenta muy brevemente esa historia, que en 1968 decidieron establecer este premio y fue otorgado entonces en el año 69. ¿Qué institución lo administra? Hay una institución que se llama The Royal, no la puedo ver yo bien, porque aparece algo de ser tu cursor, The Royal Swedish Academy of Sciences, sí. La Real Academia Sueca de Ciencias, es la que tiene estos fondos para asignar, y de alrededor de $1 millón. En la actualidad eso habría que revisarlo en todo caso, puede ser una tarea asignada a nuestros alumnos, es decir, una tarea de investigación. Está establecido en corona sueca, y como ustedes saben, la corona sueca no es parte del euro, entonces tiene un tipo de cambio flotante frente al dólar y frente al euro, pero creo que está aproximadamente en eso, con las variaciones, con las volatilidades propias que tienen esos regímenes, ¿no? Es una pregunta que suele hacer mucha gente y que yo reconozco que tengo muy escasa versación, pero aprovechando que Adrián me anticipó el guión de esta cosa, y dije, bueno, ahora me tengo que preparar, no me puede tomar por sorpresa, porque muchas veces me pasó en el curso una pregunta siempre, profesor, perdón, pero ¿cómo se eligen los premios Nobel? Y yo normalmente decía, miren, la verdad es que no tengo demasiada idea, ahora ya tengo menos excusas, habiendo sido advertido de antemano, uno puede tocar ahí, dice, learn about, aprenda acerca de cómo funcionan los comités de selección y todo eso. Es natural saber, bueno, pero ¿quiénes pueden? Y ahí viene toda una explicación de quienes los primeros fueron personas estrictamente escandinavas, porque fueron, bueno, en realidad uno de ellos es noruego y el otro era neerlandés. Tim Bergen era neerlandés. Y luego entregan fíjense, dice que pueden ser suecos o extranjeros, ¿no? Of the Royal Academy, Swedish Academy, o sea que hay que pertenecer a la Academia de Ciencias de esa para ser elegible, se diría, ¿no? Para poder ser recipiendario, que es una palabra que estoy escuchando con alguna frecuencia, cuyo estatus filológico no conozco, pero me parece que en inglés siempre se dice recipients. Acá alguien se le ocurrió que recipiendario. ¿Estarías de acuerdo, Adrián, con eso? Sería como receptor, digamos, del premio, ¿no? Sí, me parece que sería una palabra más, sí. Esta última palabra, hay palabras que de pronto adquieren, se ponen de moda y no sé si se transforman casi en obligatorias o no, pero sí, receptor me gusta más personalmente. Dice, los miembros del banco, son los que proponen también pueden ser miembros de ahí. Y ahí se dan toda una serie de explicaciones, luego también que se hacen una serie de consultas a universidades. Tengo entendido que hay un secreto. Quien participa en estos procesos se compromete a mantener en secreto cuáles eran las personas propuestas, a pesar de lo cual suele haber incluso algunos juegos de azar organizados con esto, se organizan apuestas. No sé si son buenas o no, pero normalmente algunos creen tener información que ellos dicen que es muy buena. No sé si te ha ocurrido, Adrián, por ahí circula, no, este año me parece que va a venir, y la verdad es que yo no he seguido nunca esto, no sé si son buenos o malos, creo que ellos tratan de, no es buena idea quemar a alguien, decir, bueno, estaba en la lista, pero no lo recibió, ¿no es cierto? Es siempre muy complicado. Pero quien tenga esa curiosidad acá lo puede leer. ¿Quién es elegible?
Entonces acá viene toda una serie. Yo no voy a pretender explicar esto al estar incluso en inglés, eso, mis traducciones así improvisadas podrían ser Acá imprecisas. veo que hay hasta un esquema, ¿no es cierto?, de cómo es la Sí, selección. Sí. es que el proceso tiene cierta complejidad. Uno cuando ve una especie de cuasi diagrama de flujo de esto sospecha que Claro. no tiene alguna complejidad, ¿no? Ah, hasta el 31 de enero de ese año que se van a otorgar, bueno, ese día vence el Ujú. plazo límite para enviar sugerencias de nominación. O sea que ellos se toman su tiempo, luego Se consultan toman con su ustedes, tiempo. toda una cosa que lleva Acá su está tiempo. Bueno, detallado por mes, ¿no es cierto? Sí. claro, sí, un cronograma. En una época se llamó un cursograma también, ¿no? Cuando yo era Cursograma, sí, alumno, claro. sí, los Lo usan cursogramas. mucho los de administración, esa Sí, la denominación. gente, me acuerdo cuando yo era alumno en la facultad, algunos hablaban de estos cursogramas, entonces había que ver. José Dice, Luis, bueno, ¿y dónde se puede consultar, por ejemplo, la lista completa de los premios Nobel de Economía? bueno, ahora veamos. Entonces vamos ahora, suponiendo que quien tenga esta curiosidad la puede obviamente saldar ahí, podemos volver hacia atrás, bueno, y podemos ver el listado completo. Al ver, les aclaro que de Pablo suele hacer una lista muy interesante. Mi hijo Agustín una vez me regaló un libro que escribió. Acá ven, por ejemplo, ver todos los laureados en, A ver, ¿dónde en está eso, economía. José Un poquito Luis? donde yo estoy marcando, ves Ah, está, mi... aquí. Ah, no, perdón, no ves mi... Me ves Sí, a mí, All pero no lo Economic que yo marco. Sciences Laureates. Sí, ahí podemos ver, han tenido una idea, antes se hacía al revés, se hacía de los más antiguos a los más nuevos. A lo Ah, mejor en claro. la actualidad el ser humano más moderno, por ahí más interesado, más que interesado en la historia, a veces está tratando de ver cuáles pueden ser los más relevantes. Antes se presentaban en orden cronológico, ahora se hace en orden cronológico inverso, que no sé si uno lo puede dar vuelta acá. Pero veamos, por ejemplo, ahora que hablamos de el premio acá viene David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens. Entonces podemos leer acá qué es lo que dice del premio. Busquemos David Card para que tengan una idea bastante acertada de qué es lo que uno puede encontrar acá. Ha habido un rediseño de la página, así que les confieso que me he encontrado con algunas novedades. Debo decir también que en general las novedades son buenas, son halagüeñas, porque le han dado un contenido más directo. Fíjense, uno toca acá el premio este en memoria de Alfred Nobel. Ya a partir de ahora vamos a olvidarnos de usar toda esta parrafada un poco alocada, más para un asmático como yo me quedo sin aire en el medio del premio en memoria, del Banco Real de Suecia en memoria. Así que fíjense, por ejemplo, uno tiene acá, puede tocar ahí, y dice, este hombre David Card nació en Guelph, en Canadá, pero ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos. La afiliación al tiempo de recibir esta distinción está en la Universidad de California en Berkeley, que está en California, en los Estados Unidos de Norteamérica. La motivación del precio hizo contribuciones empíricas a la economía laboral. Y acá se aclara algo, cuál es el porcentaje del premio. En este caso no se ha distribuido en partes iguales, sino que le han dado él la mitad del premio y la otra mitad la compartieron Joshua Angrist y Guido Imbens. Que recibe un cuarto cada uno, ¿no es cierto? En el caso de los otros recibe un cuarto Claro. cada uno. Cuando se lo dieron al Gran Premio Nobel argentino Bernardo Husay, él recibió la mitad también. Y las otras personas recibieron un cuarto cada uno. Pero muchos de estos que yo voy a mencionar, alguna vez voy a mostrar con algún detalle si nos da el tiempo, habitualmente se ha dividido en partes iguales. Por Claro. ejemplo, el del año 2000 de econometría, entre Heckman y McFadden era la mitad cada uno, pero bueno, eso el comité es el que establece cuál es el grado de mérito. Fíjense, una persona nacida en el año 1956, este premio Nobel ha generado más repercusiones de lo habitual. A lo mejor, bueno, la población del mundo va creciendo y obviamente cada vez más gente tiene acceso a este tipo de métodos y los cargan más rápido. En una época averiguar esto era extremadamente complicado. Acá la gente lo está esperando, salen todos los diarios. Y ha habido una serie de cosas que han llamado mucho la atención. No sé si Alberto Figueras, que fue un presentador anterior, alcanzó a explayarse en algo sobre esto. No, 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 Pero no, no no hablamos. alcanzó a hablar. Pero en todo No. caso te dejaríamos para alguna charla futura. Pero uno de esto ha producido toda una serie de resultados paradójicos o antiintuitivos, el efecto de los salarios mínimos. Y ahí cuando veamos ahora la información global hay resultados que la gente dice lo que pasa es que los economistas son muy apegados a las tradiciones, los métodos, los razonamientos lógicos. Está rodeado de una serie de discusiones metodológicas
y por ahí, y yo pienso que la mayor parte de los alumnos debe haber escuchado algo y si lo quieren profundizar, lo vamos Ujú. a ver acá. Luego está Angrist y está Invens. Podemos volver a ver, acá tocando en Facts, acá Joshua Angrist, a ver si mostramos, acá muestra todos los premios Nobel. Perdón, yo no estoy, no, me confundo que yo no puedo acceder a esto. Acá aparece Guy Invens, es una persona más joven que los otros, dice The Netherlands, o sea, los Países Bajos. Los medios habitualmente dicen que es un holandés. Tuve un alumno holandés hace años y decía, no, Holanda y los Países Bajos no es lo mismo. Gran parte de los Países Bajos está constituido por Holanda del Norte y Holanda del Sur, pero estos son los Países Bajos, no sé, ellos siguen cuando van a los Juegos Olímpicos y incluso hasta por ahí les molesta que le llamen Holanda. Pero incluso veo que hasta los alemanes a veces lo hacen, no sé, esto ya son cosas arraigadas y en España no es habitual hablar de los Países Bajos, no sé, la verdad es que yo no. En este momento era profesor de Stanford, en el momento de la... Ustedes ven que cuando sale esta noticia, obviamente el valor, el precio sombra, diríamos, del galardonado aumenta notablemente, porque todo el mundo, primero que a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, cuando les hablan del Comité Nobel de Estocolmo, la fundación esta, le dice, che, ha sido galardonado. Bueno, muchos comentan que su primera reacción es, esto se trata de una broma. Como dicen, mira, me estoy despertando. Claro, a lo mejor lo anuncian al mediodía en Estocolmo y la diferencia horaria son 5 horas con California en este caso, no tanto con Nueva York o algo así. Pero de pronto más de uno comenta que recibe la llamada y lo primero que hace es, a veces el mismo comité, claro, se piensa que se trata de una broma, son personas inteligentes y todo, pero tampoco es que sea tan creído, decir yo tengo que ser galardonado con esto, porque reconocen que hay mucha gente que hace contribuciones muy interesantes. Entonces una política que ya parece tener desarrollada este comité, dice, bueno, para evitar ese efecto, buscan a alguna persona que sea de total confianza del o los galardonados o galardonadas, porque también ha recaído en mujeres, no muchas veces, pero ha recaído en mujeres, ya lo podemos revisar en un momento. Entonces esta gente dice, mira, me ha encargado de la Comisión del Nobel que te comunique que esto no es una broma para despertarte, sino que efectivamente se trata de eso. Acá se lee algo de Angrist. Angrist tiene un libro muy interesante que alguna vez hemos usado para algunos desarrollos. Mi primera idea al hablar de esta charla sobre el contenido de la charla con Adrián fue el tema de la endogeneidad. Angrist ha escrito cosas realmente muy, muy interesantes y es muy didáctico el tema, los problemas de la educación, por ejemplo. ¿Cómo medir los retornos de la educación? Bueno, por ejemplo, la variable de educación es una variable endógena. Entonces se puede sesgar el efecto que tiene la educación sobre los salarios porque las personas, en principio con mayor capacidad de aprendizaje, pero que tienen más medios, más motivación, estudian más también. Entonces se produce un sesgo de simultaneidad entre la educación. En términos econométricos hay una correlación entre el término de error y la variable esta que introducimos, cuyo retorno queremos medir, entonces puede producir un sesgo al alza. Lo que pasa es que si hay otras variables, si hay variables omitidas o algo así, estos sesgos pueden empezar a funcionar en forma muy complicada. Entonces establecer la relación de causalidad acá y de medir exactamente qué efecto tiene la educación sobre los salarios se ha transformado en una cosa muy, muy compleja. Acá lo está mostrando Adrián, dice, es más bien una contribución metodológica. A Cart le dan el mérito por haber hecho esos primeros aportes con un hombre que se llamaba Alan Kruger, que según dice de Pablo es un hombre que se quitó la vida. Aparentemente le descubrieron una enfermedad incurable. Sospecha de Pablo que de no haber mediado esta circunstancia, probablemente él hubiera sido galardonado también. Si hubiera tenido que repartir el premio entre 4, bueno, hubieran recibido bastante menos cada uno. No sé cuáles hubieran sido las. Alan B. Kruger es un hombre que hizo también una serie de contribuciones. Apareció esta gente, vino con la idea de hacer, en vez de los experimentos, lo que se llaman random control trials, hacerlo con los experimentos naturales. Porque hay una serie de objeciones prácticas e incluso morales. Uno no puede decir en un lugar. Bueno, esto le pasó a Fleming, de hecho. Yo suelo comentar esto porque hace muchos años se me dio por leer una biografía de Fleming, que fue el descubridor de la penicilina. Entonces él tenía una cantidad de penicilina, había producido muy poca penicilina porque era un proceso químico muy complicado y tenía 8 personas que tenían la llamada la fiebre del puerperio,
8 mujeres que habían dado a luz un tiempo antes. La fiebre del puerperio es una infección que se produce, una septicemia, de alguna manera puede degenerar, dar lugar a una septicemia con grave riesgo para la vida de la mujer que ha dado a luz. Entonces tenía 8 personas a las que había que tratar. Y dicen que Fleming en realidad se resistió a hacer esto, de asignarlas al azar a 4 que recibieron la penicilina porque le alcanzaba para, no sé si le alcanzaba para 5, pero te dices, bueno, utilicemos 4 para tener los controles. Y él dijo, no, sobre o moral grounds, es decir, por consideraciones morales, éticas, yo creo que no puedo hacer esto. Y tuvo la suerte de lograr que 2 personas que recibieron el premio Nobel en el año 45 mismo, creo que fue, este es el descubrimiento de la década del 30, del año 30, 35. Entonces consiguió que fabricaran más penicilina, las trataron a todas y lograron salvar a 7. Tienen que hacer un experimento controlado cuando uno se trata de cuestiones de vida o muerte, educar a alguien o no educarlo, cuando uno aplicarle esto. Esto suena muy interesante, pero tratándose de seres humanos hay límites éticos para este tipo de cuestiones, salvo para gente que fuera absolutamente irresponsable, ¿no? Es una cosa que debe manejarse con mucho cuidado. A mí me formaron médicos. En las primeras experiencias que tuve de saber de qué eran estos experimentos de doble ciego, un amigo irlandés que estuve allá en Inglaterra, que era médico, me llevó un día a un hospital y me explicaron en qué consistía. Y obviamente son un programa doble ciego, ni siquiera ni el médico ni el paciente saben si están recibiendo el tratamiento o un placebo. Claro. Pero entonces, habiendo toda esa serie de limitaciones y dificultades, yo creo que se ha enfatizado mucho las dificultades que tiene esta metodología y no tanto la anterior. Yo acá cedería en algún momento y sobre todo en el futuro la palabra a Adrián, porque Adrián ha estado estudiando esto en profundidad. De hecho, yo creo que sabe muchísimo más que yo. Él suele decir que soy de los que más sabe de esto, pero en este tipo de temas creo que su conocimiento es bastante más amplio que el mío. Nunca he estado muy involucrado en ninguna de estas cosas. Además, fui director suyo en un tiempo en que él quiso trabajar en estas cosas y vino Begoña Cueto. Begoña, no me puedo acordar su otro apellido, una persona que había ido a la Universidad de Oviedo. Y yo asistí a una serie de clases. Estos son campos extremadamente interesantes de ver para saber cuál es la efectividad de determinadas medidas de política, ya de educación, sanitarias. ¿Se anima, José Luis, que le contemos un poquito a nuestro público? Porque se está hablando mucho en estos días, o sobre todo los primeros días después de que se dio el premio, ¿no? Sobre los llamados experimentos naturales, pero no se entra en demasiada profundidad, ¿no? No se explica demasiado qué son. Se los menciona y me da la impresión a mí que en los medios queda la idea ahí flotando de que es algo parecido a lo que se hace en ciencias naturales, ¿no es cierto? Y es una impresión esa correcta que se deja, ¿no? ¿Cómo le podría usted explicar a nuestro público, en pocas palabras de todas maneras, ¿no? ¿Qué es un experimento natural? Bueno, la idea del experimento natural surge cuando es algo que ha sucedido. Por alguna razón, me viene a la memoria algo que en una época estudié bastante, hubo una hambruna en los Países Bajos. A punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, hay una película muy famosa que se llama Un puente demasiado lejos, que las fuerzas aliadas atacan a las fuerzas alemanas con la idea de cortarlo, pero los alemanes habían, no sé cómo habían, o por casualidad o cómo, se habían atrincherado debajo de un puente y cuando bajaban los paracaidistas, prácticamente en un lugar que se llama Arnhem. Yo he visitado ese cementerio hace muchos años porque mis hermanos estudiaron en Países Bajos. Por ejemplo, ahí lo que pasó, ¿cuál fue el experimento natural? Que quedaron en un área aislada. Los alemanes, en realidad, el fin de la guerra no estaba demasiado lejos, y si bien ellos fueron culpables de muchas atrocidades, en este caso en particular, las personas más serias dicen que en realidad no se propusieron a hambrear a la gente que había quedado, pero en términos prácticos sí, quedaron privados de alimentos. Entonces, Hace ¿en qué poquito vi consiste? justo la película, José Luis, para los interesados, está en Netflix, ¿no? Una Ah, versión caramba. moderna, y creo que le han puesto La Última Batalla de nombre en español, me parece. Ah, en inglés se llamaba Bridge Too Far, un puente Claro, demasiado lejos, y creo que se hizo a comienzos de los 80, que fue la época en que yo visité ese lugar. claro, esta Nunca debe la he ser una visto. remake, ¿no? Sí, Claro. creían que esto era un paseo, pero la verdad es que no sé qué fue No, lo que no, fue pasó, un tremendo, error sí. de inteligencia tremendo, de falta de Sí. inteligencia, no sé cómo llamarlo. La cuestión que donde creían estos tipos que se iban a lanzar los paracaidistas, iban a dominar el terreno, era como coser y cantar, dirían los hispanos, ¿no? Esto es como coser y cantar, algo muy sencillo, ¿no? Pero resultó un desastre, porque estos tipos sacaron los tanques de abajo del puente, empezaron a disparar, salieron, no sé,
fue una carnicería tremenda, hay un cementerio ahí. Pero yendo a la cuestión concreta de esta señora Janet Curry, así se pronuncia, este nombre es canadiense, Curry se escribe, Janet Currie. Es una gran economista laboral y una gran econometrista. Si quiere Y podemos claro, mostrar algo que usted me envió para compartir de ella, sí, ¿no? ahí por ejemplo se analiza con detenimiento qué pasó y por qué eso es un experimento natural. Hay gente que quedó privada de alimentos, Ahí les no muestro. porque esto fuera diseñado ni porque alguien se lo propusiera. Pero entonces a los 18 años, cuando esa cohorte cumplieron 18 años, Ahí lo estamos viendo, José Luis, ¿lo ven? sí, sí, yo lo veo, sí. Esta fue Perfecto. una entrevista que le hicieron a Janet Curry, este nombre se pronuncia así, Currie, es Curry, es un nombre de origen, no sé si irlandés, bueno, ahora me estoy corrigiendo más porque yo decía que Douglas era un hombre irlandés y resultó ser medio escocés. Bueno, todo lo que es gaélico, la historia es muy rica, puede haber dificultades. Ahí le hicieron una entrevista y ella comenta, bueno, esta señora Janet Curry es de la directora de un centro de investigación en la Universidad de Princeton. Cuando lo escuchen por ahí, se olviden Princeton, se pronuncia Princeton. No estuvo Einstein, por ejemplo. Esta es la señora. Yo una vez le escribí pidiéndole ayuda por unas cuestiones ambientales que había acá. Lamentablemente, como una persona muy ocupada, no me pudo dedicar mucho tiempo. Yo de alguna manera abrigaba la esperanza de que ella se transformara en mi defensora. Me dio algunas ideas. Dice, no, pero ¿cómo en tu país no van a poder medir la contaminación? Bueno, qué sé yo. Nosotros estamos en un país donde es muy difícil medir una gran cantidad de cosas, más si uno no tiene recursos y no está amparado por ahí. Prefiero no entrar en el fondo de este asunto para no generar. Bueno, por ejemplo, esta señora es muy conocida por esos estudios. Lo que ella ha hecho, a diferencia de otros como Inves y muchos de los economistas laborales, entre los cuales yo me conté en algún momento, en vez de medir solamente el impacto de la educación en el desempeño profesional de las personas, ella tiene una visión mucho más abarcativa. Entonces lo que le interesó es saber qué ha pasado en el seno materno. Y ella se va mucho más allá. Son variables que como que predeterminan el comportamiento, las posibilidades de desarrollo exitoso en la vida de personas que han sufrido carencias en el vientre de la madre. Estudió mucho el tema de la contaminación del cigarrillo. En una época se creía que si una mujer embarazada fumaba, la placenta proveía de una gran protección al feto. Luego se descubrió que eso no era así, o no era así en todos los casos. Prefiero no entrar mucho en cuestiones médicas ajenas a mi área de conocimientos más precisos, ¿no? Si todos los conocimientos son provisionales, yo creo que incluso uno al salir de su área debe ser doblemente cuidadoso, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se le ocurrió advertir y empezó a pensar en estas cosas, vio en este experimento natural, imagínense un lugar que queda rodeado, fracasa, la retoma, creían que era coser y cantar esto de retomar esta parte del territorio, y resulta que una cantidad de miles de personas quedaron a la buena de Dios ahí, y no tenían acceso a alimentos apropiados. Entonces, ¿cuál fue la ocasión para hacer algo interesante desde el punto de vista estadístico? Es medir la estatura de esas personas. Cualquier servicio militar obligatorio en cualquier lugar del mundo, la Argentina lo tuvo hasta la época de Menem, el soldado Carrasco y todo eso. Probablemente nuestros alumnos casi no sepan nada de eso, que han nacido con posterioridad, pero bueno, cuando una persona llegaba al servicio militar obligatorio, yo quedé exceptuado por sufrir de pie plano y ser asmático, ¿sí? No sé, bueno, no te tocó hacerlo, Seba. Justo cuando me tocaba el sorteo, en el año, mi corte, que era la del año 76, fue el Claro, año en que por aquel entonces creo que estaba Menem, ¿sí? claro, quedó, Retiró, ¿no es cierto? Cambió la ley y ya no se hacía quedó obligatorio. abolido, claro, quedó Claro. abolido el servicio militar Llegaron a obligatorio. sortearme, pero Ah, caramba, la gente no me tocaba a mí por el número, me salió un número bajo, digamos, y no tendría que haberlo hecho, pero tampoco tuvieron que hacerlo mis compañeros que tuvieron números altos, porque en claro, el medio justo se decretó que ya no era obligatorio. claro, los números altos, por ejemplo, si recuerdo bien, fue el caso de mi cuñado, eso le tocaba ir a la Marina. El entrenamiento era por 2 años, así que el que le tocaba un número superior, no sé si era el 700 o algo, Claro. se sentía que lejos de haberse ganado la lotería, a un presente griego, realmente pues le tocaba estar más tiempo. Bueno, Claro. esta señora entonces descubrieron que había esa base de datos y se pusieron a hacer unas cosas. Claro, lo típico cuando uno llegaba a esos lugares lo enrolaban, era medir la estatura de la gente.
perímetro cefálico, en fin, confrontarlos con las partidas de nacimiento. No sé si estaba muy organizada en esa época, obviamente no estaban digitalizadas las computadoras. A lo sumo habrían tenido máquinas de Hollerith, habían estado pasaban esta especie de aguja de tejer, iban clasificando. ¿Se imaginan con lo que es ahora usar un programa como el SPSS o algo? Sí, tal cosa, haga esto. Si además viene selecciones, selective, tal cosa. Eso era una tarea fenomenal. Se ponían en una oficina donde había 200 o 300.000 fichas y se ponían ahí a pasar. Luego inventaron una máquina que lo hacía eso un poco, en forma un poco más sofisticada. Entonces, agarraban esas 200.000 tarjetas y quedaban separadas las 3 o 4.000 relevantes para el caso. Y entonces, no, bueno, la cuestión es que se pusieron a estudiar esto y notaron que esta gente tenía una pérdida de peso en relación a cohortes anteriores. Y luego cuando llegaron las nuevas cohortes fueron medidas también a las posteriores que no habían sufrido obviamente estas circunstancias de falta de alimento apropiado. Entonces luego también se lo siguió y se ve en qué medida, esto el doctor Albino en la Argentina ha hecho muchos estudios de esto, hay una persona que está mal alimentada mientras está en el seno materno tiene una probabilidad mucho mayor de tener, por ejemplo, lo que se llama la hidrocefalia, un cerebro que luego no puede desarrollarse apropiadamente y asumir. Entonces ella tiene una cantidad de estudios muy, pero muy interesante, una investigadora muy prolífica y le gusta escribir en un estilo muy claro. Entonces ella escribió uno, Killing Me Softly, Killing Me Softly es una canción famosa. Claro, matándome suavemente se refiere a que alguien está en el seno materno y la madre, o alguien que está, pues también la madre podría ser fumadora secundaria, ¿no? Porque, cuidado, no hace falta ser fumador a veces directo para... Claro, fíjense ahí, voy a traducir el título, matándome suavemente, o así no podía ser, o plácidamente, The Fetal Origins Hypothesis. ¿Qué pasa con las enfermedades que se desarrollan en el feto, o sea, en el vientre? En el vientre de la madre está publicado por, no sé si este sería Douglas Ammon o Douglas, ahora pues hemos tenido una conversación con Adrián y Janet Carey, parece que son los dos de origen celta por esto. Este fue publicado en el Journal of Economic Perspectives el año 2011. Me gustó mucho cuando lo leí, como ustedes pueden ver acá. En mi caso yo lo bajé esto en forma gratuita. De todas maneras, la facultad tiene acceso a este tipo de material y todo quien quiera leerlo. No sé si nosotros se los podremos llegar a brindar, Adrián, si alguien quiere. En una oportunidad, esta persona que está estudiando ahora en CENFI, acá está el artículo completo. Pero ellos tienen esa política, es la de American Economic Association que tiene esta revista. Esta revista fue diseñada especialmente, el Journal of Economic Perspectives fue desarrollado hace años para publicarla en forma más legible para el público general, ¿no? Porque ellos tienen American Economic Review, que es una revista, si no la revista más prestigiosa del mundo en materia de economía. Entonces acá lo que tienen un énfasis especial en el Journal of Economic Perspectives es que hay gente que ha hecho investigaciones muy logradas y muy profundas y puedan comunicar estos resultados de una forma mucho más didáctica y accesible a un público en general, sin todos los tecnicismos que necesariamente. Bueno, acá se analizan muchas de esas cosas. En la Argentina, eso lo podemos mencionar también, Adrián, había una persona muy destacada que ha sido rector de la Universidad de Itela, que se llama Yargrodzki, Ernesto Yargrodzki. Ernesto, sí, claro. Y creo que en la actualidad no es el rector de la Universidad de Itela, sino que ocupa otros cargos. Este hombre se doctoró en Harvard. No dije Universidad de Harvard porque el amigo de Pablo, que él también estudió ahí, Harvard no es un lugar. Entonces, según algunos, no se puede ir a la Universidad de Harvard, era una persona que manejaba mucho dinero. Y Stanford también, Universidad de Stanford University. Claro, Stanford era un gran millonario que se había enriquecido haciendo ferrocarriles. Y como su hijo no lo admitieron en Harvard, dijo, voy a hacer una universidad mejor todavía. Y están ganando muchos premios. De hecho, creo que en este reparto de premios no está Harvard y sí está Stanford. Así que bueno, este hombre se le ocurrió, colaborando con alguien que fue alumno mío hace muchos años, que es Sebastián Galiani, hicieron una serie de estudios muy interesantes que también podemos poner ahí en la lista de lecturas. Y de hecho tuvimos uno que usamos durante mucho tiempo, mientras yo estaba en la cátedra, hasta mi jubilación en julio del 2018, que la gente sistematizara unas ideas. ¿Cuál era el efecto de la propiedad, del tener propiedad inmueble sobre los ingresos de las personas? Estas personas, bueno, el hecho de tener una propiedad obviamente está altamente correlacionado con valores no observables, así que
se sospecha que son una variable endógena que puede producir sesgos de consideración, y para ello recurrieron a un experimento natural, que es un lugar que se llama San Francisco Solano, una zona relativamente pobre, dentro del municipio de Quilmes, en el cual en la última etapa del régimen militar, que terminó en el año 83, creo que entre los años 80 y 83, no recuerdo ahora tantos detalles, una serie de personas se afincaron ahí e invadieron terrenos que algunos de los cuales eran públicos y otros no, así que invadieron también propiedad privada y empezaron a construir algunos. Unos previendo de que los iban a echar, que no iban a poder comprar la tierra, hicieron viviendas muy precarias, pero otros, a lo mejor no tanto. De hecho, lo que ellos comentan ahí es un artículo muy bien presentado, Jargrowski y Galliani. Tiene una traducción al castellano que para mí adolece de algunos defectos, porque hablan de títulos legales. Mi padre era escribano, para mí hablar de títulos legales como... ¿Tienen escritura o no tienen escritura? Yo no sé cuáles podrían ser títulos ilegales. Es como redundante, ¿no? Sí, un poco extraño, producen algunas sorpresas. Sí, está redactado, me parece que le han pedido, le encargaron a alguien que hiciera una traducción, ellos lo escribieron originalmente en inglés. Tiene una metodología econométrica muy cuidadosa y hablan de que hay un experimento natural. ¿En qué consistió? Que si bien gran cantidad de personas se habían afincado ahí, habían hecho, algunos luego negociaron con los propietarios legítimos. Digo, también parece extraño si los propietarios legítimos, si son propietarios, no sé, toda esta terminología, no sé, con el derecho español o con el derecho romano, no sé si entra en un conflicto, pero me parece que todas estas traducciones generan unos ruidos. Tiene que haber un abogado bien cualificado en esto que dijera, che, las traducciones correctas son estas. A mí siempre me produjo ruido. Pero dije, bueno, si alguno de los que tiene que resolver esta guía quiere leerlo en castellano, bueno, que lo haga. Había una traducción que conseguimos y la pusimos ahí. A mí no me terminaba de convencer demasiado la traducción, pero tratando de hacer la historia corta, como hubiera dicho Akerlof, la idea es la siguiente: quedaron personas ahí en ese lugar, algunos de los cuales son propietarios, y han construido casas de muy buena calidad, además de ser, claro, se transformaron en propietarios porque legítimamente pagaron por eso. La provincia de Buenos Aires pasó no sé, se dictó una ley en el año, con el retorno de la democracia en diciembre, el 10 de diciembre del 83, se dictaron una serie de leyes para que estas personas pudieran normalizar su situación. Entonces compraron los terrenos, otros quedaron como intrusos, pero además había toda una serie de problemas dentro, porque no habían respetado la urbanización que se había diseñado en un principio. Es una cosa extremadamente compleja. Ahora, el trabajo vale la pena leerse, porque entonces lo que hacen es controlar, porque las personas que realmente tienen la propiedad, tratar de eliminar este efecto de que pueden estar sesgadas las estimaciones. Entonces, como que alguien que tiene la propiedad, como que tiene en primer lugar, tiene algo que puede ofrecer como colateral, se diría en inglés, o lo podría hipotecar eventualmente para favorecer la educación de los hijos. O sea, como que las personas que tienen una casa construida pueden acceder a mayor capital humano, sobre todo para sus hijos. Y hay toda una serie de razonamientos ahí desde mi punto de vista es una cosa muy bien escrita. No le faltan complejidades, ¿no? Porque como cualquiera que llegue ahí puede advertir, es un tema de pronto establecer un nexo de causalidad entre tener el acceso a esa propiedad mediando una serie de efectos que deben ser adecuadamente neutralizados, para decir hay una relación causal entre esto y lo otro, porque el asunto es sumamente delicado, de una serie de aspectos desde arquitectónicos, jurídicos, de práctica judicial, de juicios pendientes. No sé, alguien que tiene un juicio pendiente obviamente no va a construir una vivienda de gran calidad, porque en cualquier momento la justicia podría fallarle en contra y obligarlo a abandonar el asentamiento, ¿no? Yo viví muchos años en Tierra del Fuego, antes lo comenté, una cosa que sucedía allá en Río Grande y en Ushuaia concretamente, era que personas que eran nacidas en Chile, cuyos hijos también habían sido inscriptos en Chile, eran vistos con cierto grado de sospecha por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. Entonces, habitualmente no les entregaban títulos de propiedad, sino simplemente tenencia precaria. Tenían una tenencia precaria, entonces lo que esta gente, estoy hablando de hace 40, 50 años, ¿no? Lo que típicamente hacían era construir unas casas muy precarias que las ponían sobre tacos de madera. Entonces, si alguien le decía, bueno, muchachos, se terminó el permiso, se la podían llevar. Alguien la levantaban sufriendo algún daño, ¿no? No digo como la casa
la casa giratoria de Alta Córdoba, que fue trasladada hace años, que era un monstruo que sufrió muchos daños, pero la idea era, bueno, tengo un permiso precario para sentarme acá, no sé, me lo recortaron ahora, me lo anularon, puedo trasladar mi propiedad a otro lugar. Ese trabajo yo creo que es muy interesante y de hecho De Pablo escribió una nota sobre este tema del otorgamiento del Nobel a estas personas y él esgrime, también Figueras, y muchas otras personas han dicho, los resultados de Imbens, Angrist son contrarios al conocimiento. Por ejemplo, una de las cosas que dice es que no tuvo un efecto el aumento del salario mínimo. Bueno, lo que pasa es que ahí esgrime toda una serie de circunstancias concomitantes, que en un estado lo hicieron, en Pensilvania, en el que está justo cruzando el río del otro que es Nueva Jersey, no pasaron cosas diferentes, hay toda una serie de explicaciones. Otro es que Fidel Castro en algún momento autorizó a salir de Cuba 125.000 personas contrarias a su régimen y los autorizó a radicarse en los Estados Unidos y aproximadamente la mitad, unos 60.000, se radicaron en Miami. Y otros fueron a otros lugares, entonces alguien se ha puesto ahí a estudiar qué impacto tuvo eso sobre los sueldos. Claro, Figueras y De Pablo y muchas otras personas dicen, bueno, una cosa es que lleguen a una ciudad de determinado tamaño, 60.000 inmigrantes, si hubieran llegado 1.200.000, no sería el mismo efecto, como diciendo, hay efectos de equilibrio general, como diciendo, todas estas cosas hay que tomarlas con un poco de cautela, ¿no? Hace muchos años, Adrián y yo, cuando yo también estaba en la cátedra, utilizamos un documento que es de Heckman y creo que la otra persona es Heckman Smith, y yo se lo mostré a Begoña Cueto. Y dice, sí, es uno de los artículos más clásicos. Una de las posibles objeciones que puede hacer esa experimentación, esos experimentos controlados, es que a veces los que intervienen ahí pueden tener muchas muñecas, los españoles dirían mano izquierda, cierta habilidad para manipular la selección de la gente entre los que reciben el tratamiento y los que no lo reciben, que se llaman los controles. ¿Y por qué? Y porque si yo doy un curso de formación, me interesa que el curso que doy lo tome la gente más motivada, que a priori yo pueda sospechar que se van a beneficiar más y obtengan muy buenos resultados. Pues yo los agarro al azar, resulta que hay un gran número de personas que no van a aprobar ese curso y mi prestigio va a quedar severamente dañado. Entonces una de las personas, esa le comenta a Heckman, se fue a visitar los países escandinavos donde estos proyectos eran relativamente comunes y terminó admitiéndole que en realidad este proceso de la selección no era tan aleatorio y que se tenían en cuenta algunas cosas creo que es lo que es el proceso de admisión a una universidad. Si uno tomara a la gente al azar, obviamente tomaría una gran cantidad de personas que están menos calificadas. No es que el hecho de que alguien llegue con buenas credenciales sea una garantía de éxito, pero uno sabe que son personas más motivadas. Creo que es uno de los ejemplos que el mismo Angrist da, ¿no es cierto? El de la admisión a las universidades. Claro. Como contraejemplo, ¿no? De lo claro, contrario a un experimento natural, digamos. Claro. Hay que ver en qué medida. Sí, no, este es un tema, indudablemente son todos investigadores muy destacados que han hecho cosas, pero por ahí a lo mejor estas cuestiones de que el aumento del salario mínimo no tiene una consecuencia, suelen mencionar todos los que hablan de esto, que en España hubo un incremento, se perdieron 600.000 puestos de trabajo. Claro. Claro, se ve que estas otras circunstancias concurrentes no se vieron, que este ceteris paribus, que de alguna manera no se aplicó. Entonces ha sembrado esto un cierto descrédito, una cierta, digamos, desconfianza acerca de la solidez de estos resultados. Yo entiendo que la Fundación Nobel lo que hace es premiar una metodología. También es cierto que algunas personas compran a lo mejor a pie juntillas estos resultados y dicen, vieron que le venimos diciendo. Evidentemente, según la posición política o las ideas con las cuales cada uno simpatiza, puede tomar una posición u otra, ¿no? José Luis, hablando de un poquito de, justamente, usted ha mencionado a Heckman, por ejemplo, y a McFadden. ¿Usted cree que estos premios que se han dado ahora, a Carr, Angrist e Imbens, siguen como una línea de esos premios que se dieron en aquel entonces? ¿Fue en el año alrededor del 2000? En el 2000. En el 2000, claro, Heckman y McFadden. Sí. ¿Siguen esa misma línea? ¿Qué contribuciones le podemos contar acá al público hicieron Heckman, McFadden, y qué otros premios Nobel hay entre los econometristas destacados también? Bueno, hay muchos otros premios, también se los dieron hace relativamente poco a esta francesa llamada Esther Duflo y a Abhijit Banerjee, que es un hombre que nació en la India. De hecho, son un matrimonio en la vida real, y le dieron a Angus Deaton,
que por cierto es muy crítico de los resultados de... Yo le iba a comentar a De Pablo en algún momento que pudiera charlar más con él. Él tiene la amabilidad de mandarme siempre la newsletter, es un contexto que él saca todas las semanas. En realidad este premio Nobel ha estado rodeado de bastantes controversias, pero los otros no han estado exentos de ellas. Por ejemplo, Angus Deaton, que recibió, no sé si en el 2015, los podemos revisar ahí en el listado. Ahí compartimos pantalla y lo revisamos, sí. Lo que pasa es que han tenido menos repercusión pública, pero Claro. hay muchas dudas también acerca de cuán sólidos son esos resultados. Aquí están Duflo Esther Duflo, y Banerjee. Claro. con Michael Kremer, yo había olvidado a Kremer, pido disculpas por esta omisión. Abhijit Banerjee, algo así se pronuncia. Es Esther Duflo, es una persona francesa, cualquiera que lo oiga hablar se va a dar cuenta inmediatamente. Ella fue la primera mujer, ¿no es cierto?, en ganar el Nobel. No, después de Elinor Ostrom. Ah, cierto. Me queda, Elinor Ostrom fue... Acá salió Oliver Hart, o sea que era realmente premio Nobel, este hombre que trabajaba con Aquí está, Moore, sí. que nos daba el entrenamiento básico. Jean Tirole, una eminencia, ¿no? Bueno, acá Thaler suelen pronunciar, este es un nombre alemán, hasta donde llega mi conocimiento, Thales Valle, así, pero le suelen llamar Richard Thaler. Y acá está Deaton. Este tipo es altamente ingenioso. Robert Nordhaus, está, no sé dónde está Angus Deaton, está Aquí está, acá, en el 15. Bueno, Angus Deaton, por ejemplo, dado que se ha generado tanta polémica ahora por estos resultados de los experimentos naturales, es altamente crítico de la forma en que en los experimentos, así como hay gente que ha pretendido decir que la forma de llevar adelante la investigación empírica y la medición de impacto, como se llama, es a través de experimentos aleatorios. Él tiene una serie de observaciones. Yo ahí me parece, Adrián, que ahí a lo mejor podría ser el momento, no sé si hoy, pero en una oportunidad futura, como has trabajado mucho esos temas, llegaste a conversar mucho con Begoña, que te convenció de cambiar de tema por una serie de problemas. Este hombre, por ejemplo, ha sido muy crítico, ha tenido enfrentamientos públicos muy civilizados, por supuesto. No se han intercambiado insultos, ni se han mandado patotas a golpearse, ni nada por el estilo. Esto es una discusión muy académica, todo, pero ha habido enfrentamientos, por ejemplo, en una escuela que se llama, una escuela que hay en Londres que se llama the London School of Hygiene and Tropical Diseases, algo así. Podemos tratar de entrar a una cosa así y ver hay una contribución famosa de Deaton, en donde él plantea una serie de objeciones metodológicas a estos métodos, porque dice que en realidad hay una serie de cosas ahí muy complejas en las cuales yo no soy un experto, reconozco que he tenido mucha curiosidad, pero estoy lejos de poder ser una persona que pueda presentar eso en forma armoniosa y bien explicada, no dominarla yo mismo, ¿no? Pero me parece que podría haber una reunión futura en la cual contaras algunas de estas cosas. Por ejemplo, ese método diferencias en diferencia, una de las cosas que argumenta Deaton y que a veces están dominadas por eso, cuando se hacen esas comparaciones en los vecinos más próximos, la distribución de esas diferencias no es una t-student, sino que son unas distribuciones que tienen lo que se llaman en estadística colas muy pesadas, y que eso invalida la aplicación de la distribución de student. La distribución de student es una distribución, como sabemos todos, muy parecida a la normal, que tiene colas un poco más pesadas que la normal, pero sus momentos existen a partir de un grado de libertad, no me acuerdo. Me parece recordar que la t-student de un grado de libertad no tiene momentos definidos, y también puede tener grado fraccionario. Una vez estuvo este hombre, Harvey, estuvo en la facultad en el año 2012, en la clase, y estuvo dando algunas cosas sobre ese tema. Son temas extremadamente complejos, pero él tiene grandes dudas de que se pueda aplicar, y de hecho el Banco Mundial ha estado financiando muchos estudios para ver qué cosas funcionan para sacar a la gente de la pobreza. Y él ha sido muy crítico con este tipo de cosas. A lo mejor eso no ha llegado al gran público. A lo mejor esta otra discusión vino servida, es como en un ambiente de economista, che, va a cambiar el salario mínimo, no pasa nada, pará. Esto parece una cosa desopilante. De pronto viene una inmigración masiva a un lugar y esto no tiene ningún efecto. Claro, son cosas demasiado fuertes como para que la gente no reaccione. Pero yo creo que la Fundación Nobel, si podemos ver la información popular, fíjense, yo creo que la Fundación Nobel, algunos han dicho que la Fundación Nobel no ha dicho nada sobre esto, pero yo me permito disentir, porque cuando uno ve acá, vamos al premio del 2021,
Y 2020. viene, de paso les muestro cómo es la información popular y cuál es la información avanzada. Yo creo que hacen algunas referencias y The Economist ciertamente lo hizo, como diciendo, mira, puede haber habido algunas particularidades en las bases de datos o en los lugares donde ellos aplicaron estas ideas. Cuando uno toca acá, ¿A dónde quiere que hagamos clic, José Luis? a ver si vamos a los premios de ciencias económicas. Acá estamos en los del Acá ahí. 2021, Sí, vamos a ver acá el sumario este, fíjense acá. el sumario. Sí, el resumen, podemos decir. Sí, Popular Information. Popular Information. Fíjense eso ahí. Dice, como les decía antes, esto tiene una especie de cosa vinculada o dirigida a un público no especialista. Yo siempre recomiendo leer esto, porque por ahí puede dar la casualidad. A mí me sucedió con el premio del 2000, que eran cosas en las cuales yo había profundizado mucho, pero no en todos los temas. Había algunas en las cuales decía, bueno, esto es como explicando ciertas cosas que podían ser obvias, pero no todas ellas. Se hablaban de muchas otras cosas que yo no conocía en profundidad. Incluso hasta el día de hoy no las conozco. Fíjense, acá hacen una presentación, los experimentos naturales ayudan a resolver algunas preguntas importantes, ¿no? Dice, si hemos de tomar buenas decisiones, debemos entender las consecuencias de nuestras elecciones. Entonces, ahí hablan de los experimentos aleatorios, de contraposición. Bueno, hay cuestiones, objeciones éticas, las hemos mencionado, dejar a alguien sin una vacuna en medio de una pandemia, de pronto, cuando uno tiene una fuerte, o dejarlo sin penicilina, es difícil dormir bien luego, ¿no? Tengo un ingeniero amigo que me dice, mira, una vez tuve que diseñar un dique en un lugar y reconozco que los 3 meses siguientes no dormí, porque de pronto, ¿qué pasa si de pronto el dique colapsa? ¿Se acuerdan que colapsó un dique en Brasil hace un tiempo? Y un dique de cola, de eso, y de pronto produjo una serie de desastres. Afortunadamente parece que lograron avisarles a tiempo a la gente para que huyera más o menos, pero dejaron una escena de devastación. Los experimentos naturales difieren de los experimentos clínicos, dice ahí una de las últimas líneas que yo tengo a la vista. Sí, por acá, ¿no es Y cierto? habla de un experimento clínico, Ujú. es la última. Fíjense, tratemos de interpretar eso. Dice, el experimentador tiene un control completo de acerca de quién se ha ofrecido para recibir un tratamiento. Bueno, eso suponiendo que esa persona no puede ir a otro laboratorio y recibir un tratamiento en forma anónima, que ese también es otro de los temas, ¿no? En los experimentos a doble ciego, lo que me explicaron estos médicos en Londres en el año 81 o algo así, me dijeron, mira, lo que puede pasar es que esta persona que vos crees que no está recibiendo tratamiento, en realidad lo está recibiendo bajo cuerda, y lo dice Heckman. Claro. Además te desaparecieron de la muestra para ir a otro lado. En fin. El control en No muchas es de tan, estas cosas no es tan cierto. es más ilusorio que real en muchos casos. O lo que se llama attrition bias, la gente que se retira. ¿Y por qué se retira? Sí, eso es un efecto muy estudiado, ¿no es cierto? Sí. Sí, intentos ha habido, la metodología avanza, pero la realidad es que uno por ahí puede estar opinando, creyendo que tiene mejor información de la que en realidad tiene y estar pasando otras cosas. Por eso la diferencia en diferencia, dice, bueno, este recibió el tratamiento, pero hubo otros factores. Entonces, ¿cuál es su diferencia entre antes del tratamiento y después? Pero el otro también. El otro no lo recibió, ¿no? Y entonces confrontamos la diferencia porque teniendo en cuenta que el ambiente puede haber cambiado. La idea es brillante. Ahora, más de uno ha dicho, che, cuidado, ese Invens y otro, un tipo muy inteligente, el mismo Angris. Ninguno de estos es una persona que le falte una gran capacitación intelectual para darse cuenta de todas las cosas que pueden suceder en el medio y qué cosas podrían ser aleatorias y cuáles no. Estos procedimientos de matching, como le llaman, de encontrar la muestra, y luego si los vecinos próximos deben tomarse entre los 5 más parecidos o entre los 10. Yo no tengo experiencia práctica, así que en modo alguno quiero emitir un juicio taxativo sobre esto, pero cuando he oído hablar a gente que sabe mucho de lo que he leído, la gente tiende a decir, mira, esto es una cosa interesante para acercarse a la verdad, pero decir que lo hemos logrado, me parece que Claro, es... siempre, mi sensación, José Luis, siempre fue que queda mucho en lo no observable, ¿no es cierto? Claro, La gran dificultad es esa, ¿no es cierto? De tratar de sacar inferencias en base a lo que estamos observando y en realidad nos está quedando mucho en el término de error, en definitiva, ¿no es cierto? que podría tener elementos sistemáticos que ignoramos. Claro, tal cual, tal cual. Eso ha llevado en los últimos tiempos a mí a interesarme mucho por el tema este de las variables latentes, ¿no es cierto? Sí. Claro.
Sí, las variables no observadas, ¿no? Y cómo también se mezcla un poco en econometría con el problema de los errores de medición, ¿no es cierto? que no son menores en algunos Claro, casos, ¿no? claro, claro. A mí me da siempre la impresión que en economía se ignora bastante este problema de los errores de medición, ni hablar en nuestro país, ¿no? En donde las estadísticas son mucho menos confiables, ¿no es cierto? Y cuando se trata de variables dependientes limitadas, que es tipo lo que aparece muchas veces en esto, el logit, el probit, el probit, el togit, esos errores, según los expertos, que yo no lo soy, se componen mucho más gravemente porque ponen en juego toda la estructura y estos errores pueden estar ahí. Ujú. Por ejemplo, recuerdo haber leído cosas hechas también por los neerlandeses, que son muy estudiosos y como es un país pequeño, pueden hacer estudios de la elección de medios y de modos de transporte. Cuando uno hace un logit de transporte en cualquier país normal, ya la persona es libre de elegir entre esto y esto, independientemente de lo que haga su vecino. Pero estos tipos dicen, no, pará, en una comunidad pequeña, como independientemente de lo que haga su vecino. Si yo estoy esperando un ómnibus que viene acá y mi vecino vive 2 o 3 cuadras antes de la parada anterior, lo que él haga, no, si él se subió, me resta mis chances de ir sentado si hay una disposición y que yo no puedo ir de pie en este vehículo, bueno, mis decisiones no son tan independientes No, de las otras. Y creo que le han ido buscando la vuelta. Y este es un tema, por ejemplo, en los Países Bajos también han hecho refinamientos muy cuidadosos de los modelos de insumos productos. Nosotros acá trabajamos una serie de supuestos. No, yo creo que la cautela. Ahora es cierto que personas que tienen mi punto de vista, a veces nos exponemos. Mira acá la asociación entre la educación y el ingreso. Vienen acá como salta alguien que recibe la formación. Yo recomiendo vivamente que la gente lea esto. Normalmente la presentación así popular, yo creo que también debe haber advertencias acerca de cuán específicos pueden ser los resultados que han obtenido estas personas. Luego, quien quiera profundizar, obviamente tiene lo otro, pero es indudable que a mí me tocó trabajar en problemas de discriminación también en el mercado laboral por el tema de la experiencia potencial de las mujeres casadas. En los estudios de las ecuaciones de salarios, ecuaciones tipo Mincer, de Jacob Mincer, una de las cosas que típicamente se hace se mide la experiencia potencial. ¿Y cuál es la experiencia potencial? Es la edad de una persona menos la edad a la que supuestamente dejó de recibir educación. Aquí comparto, Entonces, José Luis, mire, bueno, la publicación de su tesis que tiene que ver con esto que estamos conversando ahora, ¿no? claro, sí, en realidad no tan estrictamente en este caso, pero tiene conexiones, obviamente. Cuando uno mide la experiencia potencial de una mujer casada, por ejemplo, una mujer de 40 años que ha tenido 2 o 3 hijos, uno diría cuál es su experiencia potencial. Tiene ahora 40 años y según las disposiciones legales del país tendría que haber abandonado la educación a los 20 años o a los 18, según los 16, 18. Hay algún tipo de definición ahí de cuál es la educación obligatoria. En la Argentina tenemos el gran drama de que poca gente está terminando secundario. Claro, En claro. el Reino Unido lo elevaron mientras yo vivía allá de 16 a 17, no, de 15 a 16. En su Ujú. momento era un cambio. Ahora, ¿qué pasó? Si esta persona, por los arreglos que hay en el mercado laboral, no puede pedir licencia por maternidad, ha estado alejada del mercado laboral un cierto número de años en función de cuáles hayan sido los nacimientos, los partos que ha tenido, los nacimientos, pérdidas o no, en fin. Esto es una cosa muy compleja. Entonces, cuando uno mide la experiencia potencial de esa manera, es una aproximación muy cruda. Sí, ha Entonces, sido muy criticado ese enfoque, ¿no? Sí. claro, Zabalza y yo, en realidad él fue el autor de las ideas principales, y en países como Australia, por ejemplo, y otros de ese estilo, hay un método que se llama The Zabalza-Narufat Method, porque se le ocurrió a él y yo obviamente lo secundé, como estaba haciendo todas las estimaciones, en corregir esa experiencia potencial y mostrar que en el caso de las mujeres casadas eso podía ser. Entonces nos ocurrió trabajar con un modelo que habíamos estimado y tratar de ver cuál era esa experiencia potencial yendo hacia atrás y viendo cuál era la probabilidad de participación, si reconstruyendo, yendo hacia atrás, teniendo estos datos. Y salió un método que por ahí es ir más popular de lo que yo hubiera creído. Una vez se me ocurrió buscar mi nombre en internet y vi que aparecía esto y tiene una cantidad de citas. Es el sueño del econometrista, le digo, ¿no es cierto? Que un Claro, pero método lleve su nombre. es cierto, bueno, es cierto que eso del ego por ahí, uno, Claro. por más que trate de combatirlo, seguimos en la tierra, nos siguen aquejando los problemas terrenales, como decía Landricina hace muchos años. No, a mí me sorprendió, y al poco tiempo en un diario inglés, que es un diario más de centro izquierda,
que se llama The Guardian, apareció una nota escrita por un analista que hablaba de la discriminación en el mercado laboral. Entonces, una de las cosas que decía, claro, porque uno podía decir al principio con ciertas ecuaciones que se llaman de Blinder y Oaxaca, algo así. Me parece recordar eso. Y resulta que parecía que las mujeres sufrían un determinado grado de discriminación, pero cuando uno corregía por esa experiencia potencial, no parecía ser tanto. Seguía existiendo, pero no era tan fuerte. Ahora, en muchos países, tuvimos una alumna en la facultad, una chica que se ha radicado en el Canadá, que ella siempre insistía que la mejor oportunidad para dar a las mujeres casadas era facilitarles el cuidado de los hijos, jardines maternales o incluso anteriores, facilitarles tener una tecnología en el hogar que les permitiera dedicarse, bajar el costo de los transportes, Claro, claro, claro. los traslados. Hay Claro. una cantidad de costo fijo. Cuando una mujer casada quiere ingresar al mercado laboral, tiene que tener una persona en la casa o llevarlos a algún jardín o a un lugar donde cuiden a los hijos. Y muchos países han tomado muy en serio ese tipo de cosas. Es una forma de bajar los costos además de en estos momentos se diría que baja también la contaminación, ¿no? Claro. Si más personas trabajan del hogar. En la época en que yo hice esto, obviamente eso era la profesora Gomulka, Joana Gomulka, podía hacerlo, pues se daba una serie de circunstancias excepcionales, pero eso también ha tenido una gran... Bueno, concretamente yendo a este tema, que fue lo que yo pude hacer y que fue publicado en la revista Econométrica, la verdad que fue un gran logro en su momento, en el año 86 fue publicado, yo terminé en el año, algunas veces en la facultad lo he desarrollado y acá el principal problema que hay es cómo lograr hacer una especie de estimación estructural cuando el salario de una mujer va variando según la cantidad de horas trabajadas. La facultad lamentablemente nunca hubo, bueno, en realidad nunca no. Desde que yo volví a Inglaterra no vi prácticamente que se dictaran cursos de economía laboral, que en una época daba el doctor Sánchez y le ayudaba Nordio. Nordio falleció. Nordio es muy conocido en la facultad porque es una persona que hizo una contribución muy importante a la biblioteca. Hay una biblioteca que tiene el nombre de él. No sé, ahora físicamente hace bastante que no entro a la facultad porque soy paciente de riesgo. Al ser asmático y anticoagulado me dijeron que me cuidara al máximo posible. Tengo 2 dosis, la primera de Sputnik y la segunda de Moderna, pero ustedes saben que el tema este de los contagios, hay países que han ido relajando las cosas y se están asustando un poco. Sí. Yo creo entender que por ahí me parece que estamos entrando demasiado en una actitud más permisiva, para mi gusto. No sé Más relajada, sí, sí. Sí, más relajada que puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Sí. El tema de los partidos de fútbol, bueno, no sé, hay una cantidad de cosas. Lo que yo pude hacer acá era mejorar algunas estimaciones que habían hecho otras personas con esa misma base de datos. Acá el gran secreto es tener esa base de datos que se menciona ahí del año 74, que tenía 4.395 mujeres casadas. Entonces, ver cuáles eran los efectos, qué variables explicaban la participación. La decisión de participar o no, luego el tema de una vez que participaba, si pagaba o no pagaba impuestos, cómo podía cambiar su comportamiento ante determinadas alteraciones de las curvas del presupuesto, qué pasaba si se generaba, por ejemplo, una falta de convexidad del conjunto de oportunidades. Para ser claro, cuando uno tiene costos fijos de participación, y a la gente, por ejemplo, por participar, como sería ahora el caso de alguien que se incorpora al mercado de trabajo, este conjunto de oportunidades muy simplificado, que tiene nada más que 3 tramos acá, no paga impuestos, acá esto se complica enormemente porque hay muchos más tramos, esto ya de por sí es una simplificación importante, pero si alguien por el hecho de empezar a trabajar de pronto pierde horas, se viene acá más bien hacia el origen. Ustedes no ven lo que yo marco ahí, ¿no? No, yo les estoy mostrando No. según lo que usted dice. Me Claro. vengo acá en términos de pérdida de horas, que es el tiempo de ocio, que en realidad es tiempo. Mi esposa me mata siempre que digo esto, siempre aclaro rápidamente, puede aparecer en cualquier momento, así que digo, no, este tiempo fuera del mercado. Ah, sí, que ocio, claro. No, pierde ingresos, este conjunto de oportunidades deja de ser convexo. Claro. Entonces viene un punto acá y estas comparaciones de utilidades locales es inválida. Yo en una oportunidad quise hacer algo de estas cosas con conjunto de oportunidad no convexo y una persona de la universidad en la actualidad de Pompeu Fabra, que se llama Jaume García Villar, él pudo hacer estimaciones para el Reino Unido contando con otro tipo de muestras. Así que todas estas cosas son grandes simplificaciones que a pesar de lo cual muestran que lo complejo es que llevar adelante una política social o de bienestar social
que evite pagar subsidios o cómo recortar los subsidios para que la gente ingrese. Si la persona no tiene una cierta cantidad de horas y un nivel de permanencia en el mercado laboral, va a ser muy renuente a Claro. abandonar los subsidios porque puede quedar librada su suerte en una forma muy peligrosa, ¿no? Así que acá había toda una serie de cosas, bueno, esta es econométrica sin tilde, porque eso está en inglés, no es la consultora esta de Mario Brotherson, que a veces leo y que suelo estar en contacto con una persona que trabaja ahí para econométrica, que es, caramba, qué bien que estoy de la memoria. Nuestro gran amigo que ha colaborado mucho con nosotros también es, bueno, se ve que tengo una laguna momentánea ahí. Que está en nuestra universidad también. Claro, que ha trabajado en la cátedra, nos ha apoyado. Sergio Bussi, ¿no? No, no es Sergio Buzzi, sino que es Samuel Samuel Kaplan. Federico, Samuel Kaplan. Sí, Samuel Federico, ¿no? Fue adscripto nuestro, claro. Sí. Bueno, él a veces trabaja también para Econométrica, la Econométrica esta de Mario Brotherson, y tiene una gran relación con este hombre, con Castiñeira, con Ramiro Castiñeira, así que él a Ramiro veces muy Castiñeira, sí. gentilmente me hace llegar informes de eso. Tengo un gran aprecio por Samuel y en una oportunidad él fue una de las personas que me agradeció el hecho de que brindáramos este tipo de formación en la que antes llamamos econometría avanzada y que luego dio en llamarse econometría 2, con los Claro, hoy cambios se llama históricos. Econometría 2. Yo, Sí, sí. en función de mi experiencia, de lo que contaba con esta señora, acá cuál es el problema, que hay que maximizar una función de verosimilitud extremadamente complicada, que está dividida, Claro. está definida por trozos, es una serie de complejidades, calcular las derivadas. Y ahí apareció el gran consejo de esta matemática Johanna Gomulka. Me dice, mira, cuidado, no te quieras pasar de saberlo todo, sabes cómo se hacen las derivadas, porque seguro que te estás equivocando en algo. Tenía mucha razón. Él, había que empezar a revisar todo y revisar numéricamente si eso era bien. Me enseñó los métodos más apropiados para hacerlo, que no eran triviales. No era para hacer un H que tendía a cero, no, eso era una barbaridad, eso era un disparate total. Como luego me convencí, tenía razón. No había más que ponerse y hacerlo y darse cuenta de que dentro de las computadoras pasan cosas que no son fáciles de imaginar para los legos, como yo en ese campo, que no hemos recibido una instrucción en ciencias de la computación. Bueno, ¿Usted imaginaba, José Luis, que cuando era joven, el avance que iba a llegar a tener la computación, lo que vemos hoy realmente, o no se lo imaginaba? no, creo que no, pero creo que más que el avance de la computación en sí misma, creo que lo que más me ha sorprendido es la capacidad de poder estar haciendo este tipo de cosas, que también es un avance de la computación. Sí, sí. Esta posibilidad de tener estos documentos digitales, de poder proyectar películas, habría que insistirle a la gente que observe o que pueda ver las conferencias Nobel. No me acuerdo qué día van a ser, pero las podemos anunciar acá, a qué hora va a ser. Ujú. En los últimos años he ido relajando la cantidad de gente que puede verla en simultáneo. Creo que eso me ha sorprendido aún más. Por supuesto, si alguien me hubiera dicho a mí cuando estaba trabajando con esas computadoras gigantescas, que algún día iba a poder hacer prácticamente lo mismo en una hoja Excel. De hecho, para el curso una vez me propuse hacerlo y alrededor del año 2000, cuando entregaron el premio Nobel a Heckman y a McFadden, un día dije, sí, ¿por qué no tratamos de estimar unos modelos sencillos como el de Pérez López a través de una hoja Excel o con un dato simulado de 4.000 observaciones? Y para mi sorpresa empezaron a funcionar muy bien. Eso para mí era algo. O sea que sí, y contesto por la afirmativa, me ha sorprendido, pero sobre todo el tema este de primero la cantidad de millones de personas que pueden hacer esto, se ha simplificado mucho. Pues Sí. yo cuando le cuento a la gente que uno no podía soñar en acercarse a una computadora sin pasar, porque alguien te dijera, bueno, usted sabe cuál es el sistema binario, sistema de numeración binario, bueno, usted recorta. Era como impensable, usted tiene que saber que es una variable real, que es una variable entera. Yo conozco gente que hace un uso de esto y no tengo la menor idea de todo eso, ni me hace falta, y a lo mejor tienen razón. Ahora, por supuesto, han aparecido otros riesgos, el robo de los datos, las posibilidades de las estafas, y no sé qué puede pasar en el nivel de investigaciones con eso. Cada tanto se descubre que hay gente que actúa en forma desleal, ¿no? Que ha simulado datos o resultados para ganar prestigio. La misma institución, esta Karolinska, ha habido varios fraudes de medicina también, ¿eh? Sí, sí, Gente el que plagio es algo cada vez más Sí, frecuente también. plagios y además reportar resultados que no son tales, ¿no? Claro, claro. Cada vez existe más. Esto es una cosa que Johnston hacía en una de sus últimas ediciones. Me enteré que Johnston falleció hace varios años, esto yo no lo sabía hasta hace 4 o 5 años, como 15 que falleció. No, hay una de las cosas que exigen las revistas más serias es decir, bueno, todo esto está muy bien. ¿Usted quiere que esto se publique acá?
mande la base de datos. Y Claro, tiene que claro. tener los códigos para que cualquiera pueda reproducir estos. Lo que hoy se llama, ¿no? Investigación reproducible. Claro, claro. Y yo creo que eso es una buena idea. Y otra de las cosas que mencionaba Johnston, y creo que es muy relevante, en qué medida alguien, a pesar de contar con muy buenas intenciones, todo poder encontrar un resultado increíble. Y otros decir, bueno, como yo no encuentro estos mismos resultados, tiro todo a la basura. En una palabra, así como hay resultados fabulosos publicados en las mejores revistas, de pronto, por cada resultado excelente, hay 1000 o 2000 o 100.000 que han intentado y no han logrado nada. Claro, Entonces, ¿nuestro conocimiento es tan sólido o claro, nos claro. estamos engañando? Este Claro. tipo tuvo la suerte de invocar de casualidad una base de datos, suponiendo que no haya mala fe, obviamente, si el tipo, además, como diría que los masajeó los datos, hizo algo. Yo creo que eso nos está llamando la atención sobre otras cosas, ¿no? Sí, a mí Además, cada vez me parece más importante compartir en los papers y en los trabajos de tesis también, no solamente las bases de datos, sino como mencionó usted al pasar, José Luis, los códigos, ¿no? Sobre todo si estamos usando algún lenguaje de programación, ¿no? ¿eh? Es obligatorio. En Claro, algunas revistas hay que mandar incluso los programas, incluso en varios lenguajes, de los más comunes. No sé si te obligan a adaptarlo o no, pero yo creo que eso es una precaución que no está de más. claro, La, claro, la claro. verdad es que pienso que, porque el avance del conocimiento y pretender pasar algo como algo sólido de guía para la acción pública, es decir, tengo fondos limitados, ¿a cuántos puedo financiar para hacer esto? Luego me puedo llevar un chasco tremendo. De pronto resulta, bueno, Heckman y Smith lo mencionan, de pronto yo llego a una determinada ciudad y le enseño a las personas una determinada habilidad para programar, para, no sé, para comunicarse vía internet o lo que fuere. Una habilidad que es escasa en ese momento, pocos la tienen, pero en el momento que yo decido duplicar ese programa, si la ciudad es pequeña, es muy probable que los rendimientos sean decrecientes y los efectos de equilibrio general de esto, y eso lo enfatiza mucho también Dito. Cuidado que estos experimentos no, pueden parecer algunas experiencias muy exitosas, pero no da una idea si esto se puede escalar, dirían ellos. ¿No es Claro, cierto? La escalar, sí, escala se sí. puede aumentar. Y yo creo que acá hay muchas, lamentablemente también hay muchos fondos acá en riesgo. Y él dice, che, cuidado, puede llegar el día en que el Banco Mundial diga, bueno, nos hemos confiado mucho en que este tipo de políticas pueden ser extremadamente exitosas y al final del día, o después de un par de décadas, decir, che, no lo era tanto, había una serie de Claro, curiosidades acá. claro, claro, claro. La verdad es que yo me permito ahí tener ser un poco escéptico en ese plano, no por el afán de serlo, sino por llamar un poco a la cautela. También entiendo el punto de vista contrario, quienes dicen, che, pero podríamos tener una herramienta, lo que están sufriendo muchas de estas personas, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahora he leído que se ha decidido publicar acá en la Argentina los chicos de 3 años en adelante a 11 con la vacuna Sinopharm. No sé qué dirán luego los resultados, pero he visto en algunos medios que como que los chinos que la desarrollaron no se han animado a hacerlo todavía. ¿Qué pasaría si de pronto resultara ser altamente exitosa? Como le pasó a Fleming, como le pasó a Fleming cuando decidió aplicarles la, la penicilina a las 8 mujeres y salvó a 7. Pero ¿y qué pasa por el contrario si de pronto dice, che, cuidado? O sea, Claro, podrían también pasar puede a ser pasar lo unos genios contrario. los que tomaron esa decisión, o va a ser pasible de un juicio penal severísimo. Yo creo que, claro, a veces en la vida hay personas que tienen más tendencia a estar más en la acción, otros más a la reflexión. ¿No? Eso es un conflicto que probablemente sea parte de la naturaleza del ser humano, y ahí cada uno fue dotado por su ambiente o heredó neuronas, colecciones y tiende a pensar de que por ahí hay que ser precavido, pero es cierto que uno podría no hacer todo el bien que le gustaría hacer y el Me otro podría parece hacer. que esa es una buenísima reflexión de cierre que podemos hacer, ¿no es cierto, José Luis? Sí, creo que ya hemos ido, tal vez hayamos exagerado un poco el tiempo originalmente No, por el planeado, tiempo no pero nos que hemos preocupemos, tenido un estamos corte de perfectos. 10 minutos que explicaría en parte una parte del exceso, ¿no? Yo debo agradecerte, Adrián, nuevamente por esta oportunidad de mantenerme en contacto. Creo que es lindo, me ha obligado a aprender nuevas cosas, a mantenerme informado y te agradezco infinitamente. Y creo que podría ser bueno que en tu caso, que estudiaste mucho estos métodos, que por ahí hicieras alguna presentación propia, que llamaras a otro como Alberto Es Figuera. buena idea, sí, es ¿Mm? buena idea. Muchas gracias nuevamente, saludos a todos los que nos ven, nos vayan a ver en el futuro, que no nos están viendo ahora, pero pueden vernos en el futuro.
Muchas Muchísimas gracias gracias, a te usted, mando un José saludo de Luis, COVID. y el agradecido soy yo desde ya, ¿no es cierto? Desde ya. Y le puedo garantizar que también agradecido va a estar todo el público que va a tener acceso a este video a través del canal de YouTube de la cátedra, ¿sí? Así que muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, saludamos acá a todos. Hasta una próxima entrevista. Aquí José Luis nos ha dado excelentes ideas de futuras entrevistas, así que posiblemente dentro de poco tengamos alguna de ellas. No, una de las cosas buenas del premio, el premio lo entregan todos los años. Así que Claro. obviamente el próximo año habrá otro. Acá no Ahora está la primicia de los tendremos excusa laureles, para decir. vernos de nuevo. No, seguro. Un abrazo, Adrián. Chao, José Luis. Igualmente, un abrazo para usted también.